Y si te dijera que en Sinaloa, el estado que todos asocian con playas y camarones, hay rincones en la Sierra Madre donde existen pueblos completos, con las iglesias abiertas, las mesas puestas y la ropa en los tendederos, pero donde no vive absolutamente nadie, pueblos donde la naturaleza devora las casas desde adentro, donde los árboles crecen a través de los techos y las escuelas tienen los pupitres esperando a unos niños que no van a regresar. Sinaloa tiene más de 50 minas abandonadas, 72 pueblos fantasma solo en un municipio y un paisaje serrano que parece de otra dimensión. Soy el viejo mexicano y hoy te llevo a los 10 pueblos fantasma más raros del estado. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 10. Santa Apolonia, San Ignacio, la iglesia jesuita de 300 años que hoy solo la habita el viento. En la Sierra Sur de Sinaloa, en el municipio de San Ignacio, hay una localidad que se llama Santa Apolonia y cuya relevancia histórica se remonta a la llegada de los jesuitas hace más de 300 años. Cuando los misioneros construyeron la primera iglesia de la región en ese preciso lugar, los jesuitas llegaron a la Sierra de Sinaloa con la misión de evangelizar a los pueblos indígenas, los acaxees, los nievillimies y los tepehuanes, y establecieron una red de misiones que funcionaron durante casi 2 siglos, como los únicos centros de organización social, religiosa y económica de la zona. Santa Apolonia fue uno de esos centros. La iglesia que los jesuitas construyeron en Santa Apolonia era de adobe y piedra, con muros gruesos diseñados para resistir el clima extremo de la sierra, donde las lluvias del verano caen con violencia y los inviernos son secos y helados. Alrededor de la misión creció una comunidad que durante siglos vivió de la agricultura, la ganadería y la minería artesanal. Las familias cultivaban maíz, frijol y calabaza en las laderas de los cerros, criaban chivas y vacas en los pastizales de la sierra, y algunos gambusinos extraían oro y plata de las vetas que abundan en la región. Lo que terminó con Santa Apolonia no fue el agotamiento de las minas ni un desastre natural. Fue la violencia. La Sierra Sur de Sinaloa, particularmente el municipio de San Ignacio, ha sido durante más de 2 décadas escenario de una guerra entre grupos armados que se disputan el control del territorio para el cultivo y el trasiego de drogas. Los desplazamientos forzados provocados por esa violencia sistemática han convertido a la Sierra de San Ignacio en una zona de desolación donde se acumulan alrededor de 72 pueblos fantasma. Santa Apolonia es uno de ellos. Hoy, los techos de la iglesia de 300 años están colapsados. Los muros de adobe se erosionan con cada temporada de lluvias, perdiendo centímetros de grosor año tras año, como un cuerpo que se va consumiendo por una enfermedad lenta. Las casas de las familias que vivían alrededor de la misión son ruinas donde crecen los matorrales y donde las raíces de los árboles han ido levantando los pisos de tierra apisonada como si la propia sierra estuviera reclamando el espacio que los jesuitas le quitaron hace 3 siglos. No hay caminos mantenidos que lleven hasta el lugar. No hay señalización. No hay presencia gubernamental de ningún tipo. Solo quedan los muros carcomidos y el viento que silba entre las piedras. Lo más perturbador de Santa Apolonia es que la iglesia, a pesar del deterioro, conserva fragmentos de los frescos que los misioneros pintaron en las paredes interiores. Imágenes religiosas desteñidas por el agua de lluvia que se filtra por el techo colapsado. Figuras de santos y vírgenes que miran con los ojos medio borrados hacia un templo donde ya no entra nadie a rezar. Esos frescos son patrimonio histórico que el INAH debería proteger. Pero la realidad es que nadie va a proteger nada en una zona donde la presencia del Estado se limita a los sobrevuelos militares y a los operativos esporádicos que dejan más miedo del que resuelven. Número 9. Huijíopa, Badiraguato, el pueblo que se vació 3 veces y a la tercera ya no regresó nadie. Badiraguato es el municipio de Sinaloa donde nació Joaquín Guzmán Loera, y eso ya dice bastante sobre el tipo de dinámica que domina la zona. En la sierra de Badiraguato, a horas de distancia de cualquier carretera pavimentada, existía un pueblo llamado Huijíopa, que tenía 387 habitantes según los registros del INEGI. No era un pueblo grande, pero era un pueblo funcional. Tenía casas de adobe con techos de teja, una escuela donde los niños aprendían a leer y a sumar, una tienda donde se compraban las provisiones básicas y esa vida comunitaria lenta y predecible de los pueblos serranos de Sinaloa, donde todo el mundo se conoce y las noticias viajan de boca en boca más rápido que por cualquier medio de comunicación. Lo que hace singular a Huijíopa dentro de esta lista es que no se vació de una sola vez. Tuvo 3 desplazamientos en un solo año,
según los registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. El patrón fue siempre el mismo. Llegaba la violencia, la gente huía, pasaban unas semanas, la situación se calmaba. Algunas familias regresaban, pero no todas. Cada regreso era parcial, cada éxodo era un poco más definitivo que el anterior. En la primera oleada se fue una parte de la población, en la segunda se fue otra parte más grande, y en la tercera salió cerca del 90% de los habitantes. Los que se fueron no regresaron. Las casas quedaron con las pertenencias adentro, porque cuando huyes de la violencia, no haces maletas, te vas con lo que traes puesto y con los hijos agarrados de la mano. Las cocinas de Huichilopochtli todavía tienen las ollas en las estufas de leña. Los cuartos tienen las camas con los colchones enrollados. Los corrales tienen las cercas de madera, pero no tienen animales. La escuela tiene los pupitres y el pizarrón con la última lección escrita en guis, que nadie borró. Es un pueblo congelado en el momento exacto del pánico, en el instante preciso en que alguien decidió que la vida valía más que las cosas, y se fue sin mirar atrás. Las gallinas que las familias criaban en los patios murieron o se volvieron silvestres, y algunos visitantes esporádicos reportan haber visto gallinas flacas picoteando entre las ruinas, descendientes de las que algún día alimentaron a las familias del pueblo. Los perros más leales o más tercos aguantaron más tiempo merodeando las casas vacías antes de marcharse también, siguiendo el instinto que les decía que donde no hay gente, no hay comida. La vegetación de la sierra, esa selva baja que crece con la agresividad del trópico húmedo, ha empezado a reclamar los espacios. Las enredaderas trepan por las paredes de adobe, los techos de teja acumulan hojarasca que retiene la humedad y pudre las vigas de madera. En 5 años más, Huichilopochtli será irreconocible. En 10, será vegetación pura con algunos muros sobresaliendo como lápidas de un cementerio, donde lo que se enterró no fueron personas, sino una forma de vida. Número 8. El Verano, San Ignacio, la comunidad donde las cocinas todavía tienen las ollas en el fogón. Siguiendo por la Sierra de San Ignacio, a pocos kilómetros de Santa Apolonia, en línea recta pero a horas de distancia por los caminos de terracería que serpentean entre los cerros, se encuentra lo que queda de El Verano, otra de las comunidades que el desplazamiento forzado convirtió en pueblo fantasma. Las fotografías documentales que periodistas y organizaciones de derechos humanos han tomado de El Verano muestran un escenario que parece irreal. Casas de adobe con las puertas abiertas, cocinas donde las ollas de barro siguen sobre los fogones apagados, ropa tendida en los alambres que se fue decolorando con el sol hasta perder todo rastro de color, y una quietud tan absoluta que el chasquido de una rama al romperse suena como un disparo. El Verano era una comunidad ganadera y agrícola que formaba parte del tejido productivo de la Sierra de San Ignacio. Las familias que vivían ahí se dedicaban a la cría de ganado bovino en pequeña escala, al cultivo del maíz de temporal y a la recolección de productos silvestres como el chile piquín y la pitaya que crecen de manera natural en las laderas de la sierra. La economía era de subsistencia, modesta pero funcional, y la vida giraba alrededor de los ciclos agrícolas, las fiestas patronales y las visitas esporádicas a la cabecera municipal para comprar lo que la sierra no producía. La violencia llegó a El Verano como llegó a decenas de comunidades de la sierra, con amenazas, con incursiones armadas, con la lógica implacable de los grupos que necesitan el territorio para sus operaciones y que consideran a los habitantes civiles como un estorbo, como testigos incómodos, como potenciales informantes del bando contrario. Las familias no esperaron a que las amenazas se cumplieran. Se fueron, algunas a la cabecera de San Ignacio, otras a Mazatlán, otras a Culiacán, y otras cruzaron la frontera. El Verano se quedó vacío con las casas intactas y las vidas interrumpidas a mitad de una rutina que nunca se completó. Número 7. Ajoya, San Ignacio, el pueblo de la masacre que convirtió a una comunidad próspera en un cementerio habitacional. Si Santa Apolonia y El Verano son ejemplos del abandono silencioso, Ajoya es el ejemplo del abandono traumático. Este pueblo de la Sierra de San Ignacio fue escenario de una masacre que marcó un antes y un después en la historia de la violencia en la región. Los hechos fueron atribuidos a Ramón Alberto Gallardo Campista, conocido como El Gato, líder de un grupo armado que durante décadas sembró el terror en la sierra mediante extorsiones y asesinatos. Gallardo era originario de Caballo de Arriba, otra comunidad de San Ignacio, y se movía por la sierra con sus hombres como un fantasma, operando entre los municipios de San Ignacio, Cozala y Concordia, sin que las autoridades pudieran o quisieran detenerlo. La masacre de Ajoya provocó un éxodo masivo.
Las familias que sobrevivieron huyeron hacia las ciudades costeras y nunca regresaron. Las casas de Ajoya, construidas con la técnica tradicional de la sierra sinaloense, adobe grueso con techos de teja roja y patios interiores, donde las familias hacían la vida durante las tardes calurosas, quedaron abandonadas con todo adentro. Los muebles, la ropa, las herramientas de trabajo, las imágenes religiosas en los altarcitos familiares, las fotografías enmarcadas de bodas, bautizos y primeras comuniones que documentaban la vida de una comunidad que dejó de existir de la noche a la mañana. Gallardo Campista fue encontrado muerto en 2018 en la carretera federal México 15, con un mensaje que recordaba el daño causado. Las autoridades nunca lo detuvieron en vida. Su historial delictivo se extendió desde la década de los 90 hasta su muerte. Casi 3 décadas de impunidad absoluta, durante las cuales decenas de comunidades serranas fueron vaciadas por el terror que él y otros como él sembraron. Ajoya es hoy un pueblo donde las casas se van desmoronando lentamente, donde la vegetación de la sierra avanza sobre los patios y los corrales, y donde los únicos visitantes son los periodistas que documentan el desplazamiento forzado y los familiares que a veces regresan a recoger algún objeto que dejaron en la huida. Número 6. El Palmito, Concordia, el pueblo que el alcalde declaró fantasma frente a los micrófonos. Concordia es el municipio vecino de San Ignacio en la Sierra Sur de Sinaloa, y comparte con él la misma geografía escarpada, los mismos caminos de terracería intransitables durante la temporada de lluvias y la misma presencia de grupos armados que disputan el control del territorio. El Palmito es una de las comunidades de Concordia que el desplazamiento forzado ha convertido en pueblo fantasma, con la particularidad de que, en este caso, fue el propio alcalde del municipio quien lo declaró públicamente. El alcalde de Concordia afirmó ante los medios de comunicación que a mediados de septiembre de 2024 el Palmito estaba solo, que era un pueblo fantasma y que Potrerillos, otra comunidad cercana, estaba ya casi vacía. La declaración del alcalde fue inusual porque los funcionarios públicos de Sinaloa rara vez reconocen abiertamente la magnitud del desplazamiento forzado, un fenómeno que las autoridades prefieren minimizar o ignorar para no admitir que han perdido el control del territorio. El Palmito era un pueblo serrano, con las características típicas de la zona: casas de adobe y teja, una iglesia pequeña donde se celebraba misa los domingos, una escuela multigrado donde un solo maestro atendía a los niños de todos los grados, y una economía basada en la ganadería extensiva y el cultivo de maíz. La carretera para llegar era de terracería, lo que significaba que durante la temporada de lluvias el pueblo quedaba prácticamente incomunicado, accesible solo a pie o en mula. Esa misma inaccesibilidad que hacía difícil la vida cotidiana era también la que hacía atractivo el territorio para los grupos armados, que encontraban en la sierra un refugio natural lejos de la vigilancia de las autoridades. Cuando la violencia arreció, los habitantes de El Palmito hicieron lo mismo que los de Santa Apolonia, Huiquiopa, El Verano y Ajoya. Se fueron. Algunos salieron de noche, cargando a los niños dormidos y arrastrando una mula con las provisiones básicas para el camino. Otros esperaron al amanecer y bajaron por la terracería en camionetas sobrecargadas con los colchones amarrados en la batea y las ollas de cocina tintineando con cada bache. Las casas quedaron cerradas con candados que nadie va a abrir. La iglesia tiene las bancas de madera alineadas frente al altar, pero no hay feligreses. Las veladoras que los fieles dejaron encendidas se consumieron hace meses y los charcos de cera seca son lo único que queda de la última misa que se celebró en El Palmito. La escuela tiene los libros de texto gratuito apilados en los estantes y los cuadernos de los alumnos en los cajones de los pupitres, con la última tarea escrita a lápiz que nunca fue calificada. Los dibujos de los niños siguen pegados en las paredes del aula, mariposas de colores, casas con chimenea que ninguna casa de la sierra tiene, y soles amarillos con sonrisas que contrastan brutalmente con la razón por la que esos niños ya no están ahí. Es un pueblo donde la vida se detuvo a mitad de una oración que nadie terminó, y donde la inocencia de un dibujo infantil pegado con cinta adhesiva es la imagen más devastadora de todo el abandono. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 5. Las rancherías perdidas de la Sierra de San Ignacio, los 72 nombres que ya nadie pronuncia. Más que un solo pueblo, este punto de la lista es un fenómeno colectivo que merece ser contado porque su magnitud lo convierte en algo que no parece real. La Sierra Sur de Sinaloa, específicamente el municipio de San Ignacio, pasó de ser la zona más poblada de la Sierra sinaloense
a acumular alrededor de 72 pueblos fantasma. 72. No es una exageración ni una cifra simbólica. Es el resultado de más de 2 décadas de desplazamientos forzados provocados por la violencia. Las rancherías y comunidades que desaparecieron tenían nombres que hablaban de la geografía y la vida de la sierra. El Huizache, el Espino, Agüines, las Guásimas, Caballo de Arriba. Algunos de esos nombres los pronunciaban solo las familias que vivían ahí, los vecinos de la comunidad de al lado y el maestro de la escuela multigado que subía una vez a la semana, desde la cabecera municipal. Hoy, esos nombres ya no los pronuncia nadie. Son palabras huérfanas que flotan en los registros del INEGI como fantasmas lingüísticos. Topónimos sin territorio, direcciones sin destino. Algunas tenían muy pocos habitantes, apenas unas cuantas familias dedicadas a la ganadería y la agricultura. Otras eran comunidades más grandes con escuela, iglesia y tienda, con una vida social organizada alrededor de las fiestas patronales. Los partidos de béisbol los domingos y las reuniones familiares donde se comía machaca con huevo y se tomaba café de olla, mientras los niños jugaban en los patios de tierra. Pero todas compartían el mismo destino. La violencia las vació y el abandono las destruyó. Lo que hace irreal a este fenómeno es la velocidad con que la naturaleza reclama los espacios que los humanos abandonan en la Sierra de Sinaloa. El clima tropical de la vertiente occidental de la Sierra Madre genera una vegetación agresiva que crece a una velocidad difícil de imaginar para quien solo conoce el desierto o la meseta. En pocos años, las casas de adobe se cuartean por la humedad. Los techos de teja se hunden bajo el peso de las enredaderas. Las calles de tierra se convierten en senderos de hierba y los corrales de madera se pudren y colapsan. Donde hace 10 años había un pueblo con familias, niños, perros y gallinas, hoy hay un claro en la sierra donde unos cuantos muros a medio caer son el único indicio de que ahí alguna vez vivió alguien. No existe un registro oficial en los archivos del Ayuntamiento de San Ignacio que documente de manera formal cada uno de estos desplazamientos. La información viene de los testimonios de las familias desplazadas, del trabajo de periodistas y organizaciones de derechos humanos y de la evidencia física de las comunidades abandonadas. La ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en el estado de Sinaloa no existía cuando ocurrieron la mayoría de estos éxodos, y el desplazamiento forzado interno ni siquiera estaba tipificado como delito. Las familias tuvieron que salir adelante por sus propios medios, sin apoyo gubernamental, sin indemnización, sin justicia. Número 4. Las minas abandonadas de Cozalá, los túneles del siglo XVII que hoy conectan el pasado con la nada. Cozalá fue fundada en 1562 con el nombre de Real de Minas de las 11.000 Vírgenes, y durante siglos fue considerada la población más próspera del noroeste de México. Llegó a tener más de 50 minas activas que producían plata, oro y otros minerales. Las calles de Cozalá, que se han conservado prácticamente sin modificaciones desde la época de auge minero, tienen ese ancho y esa disposición que delatan su origen colonial. Fueron diseñadas para el tránsito de carretas cargadas de mineral y de recuas de mulas que transportaban las barras de plata hacia los puertos del Pacífico. Lo que convierte a las minas de Cozalá en algo que no parece real no es la historia en sí, sino lo que queda de ella. Las bocaminas están abiertas en las laderas de los cerros que rodean al pueblo, y algunas de ellas conectan mediante túneles subterráneos con las casas de los personajes más importantes de la población. Esos túneles fueron construidos en la época del virreinato, como rutas de escape en caso de ataques indígenas o de revueltas, y hoy son galerías oscuras y húmedas, donde el silencio tiene una textura diferente, más densa, más antigua, como si el aire que se respira ahí abajo llevara siglos sin moverse. El templo de Santa Úrsula, construido en el siglo XVII, tiene un altar mayor trabajado en cantera, que los artesanos coloniales tallaron con una precisión que hoy sería difícil de replicar. La Capilla de Guadalupe, el edificio más antiguo del lugar, fue construida de adobe y cantera entre 1600 y 1700. La Quinta Minera muestra el lujo que llegó a tener Cozalá en su momento de mayor prosperidad, con salones decorados al estilo europeo que contrastan brutalmente con el paisaje serrano que los rodea. Hoy, Cozalá es pueblo mágico y tiene turismo, pero las decenas de minas que rodean al pueblo son fantasmas industriales que nadie visita, porque el acceso es peligroso y la estructura de los túneles no es segura. Las bocaminas son agujeros negros en las laderas de los cerros, enmarcados por la vegetación tropical que crece con vigor en la sierra, y que parecen las fauces de un animal dormido que podría despertar en cualquier momento.
Entrar a esos túneles sin equipo y sin conocimiento es arriesgar la vida. Pero desde afuera, parado frente a la oscuridad que exhalan, uno puede sentir el aliento de 4 siglos de explotación minera que convirtieron a un pueblo de la Sierra Sinaloense en la capital del noroeste mexicano, y que después, cuando la plata se acabó, lo dejaron suspendido en el tiempo, como una postal que nadie recogió del buzón. Número 3. Potrerillos, Concordia, el pueblo que se estaba vaciando mientras el alcalde hablaba por televisión. Potrerillos es la otra comunidad que el alcalde de Concordia mencionó, junto con El Palmito, cuando declaró ante los medios que los pueblos de su municipio se estaban convirtiendo en fantasmas. La diferencia es que mientras El Palmito ya estaba completamente vacío para septiembre de 2024, Potrerillos todavía tenía algunos habitantes resistiendo, aferrados a sus tierras con esa terquedad silenciosa de los campesinos mexicanos que prefieren morir donde nacieron antes que vivir como desconocidos en una ciudad que no los quiere. Potrerillos está enclavada en la parte alta de la Sierra de Concordia, en una zona donde los caminos son veredas de tierra que se vuelven ríos de lodo durante las lluvias y polvo suelto durante la sequía. Las casas del pueblo son de adobe grueso con techos de teja roja, construidas con la técnica que los serranos sinaloenses han utilizado durante generaciones. Muros anchos que mantienen fresco el interior durante el calor del verano y retienen algo de calor durante las noches frías del invierno. Los patios tienen árboles frutales, mangos, guayabos, ciruelos, que las familias plantaron hace décadas y que siguen produciendo fruta que nadie cosecha. Lo irreal de Potrerillos no es el abandono en sí, que a estas alturas del relato ya resulta dolorosamente familiar, sino la velocidad con que un pueblo puede pasar de la vida a la muerte. Los testimonios de los desplazados hablan de comunidades que en cuestión de semanas pasaron de tener actividad normal, niños jugando en las calles, mujeres cocinando, hombres saliendo a trabajar la tierra, a quedar completamente vacías. No hay transición, no hay declive gradual. Un día el pueblo está vivo y al siguiente está muerto. Los perros que las familias no pudieron llevarse son a veces los últimos habitantes, merodeando entre las casas vacías, hasta que también ellos se van o mueren. Los gallos siguen cantando al amanecer durante unas semanas por pura inercia biológica, hasta que el hambre o los coyotes los silencian también. Lo que queda de Potrerillos cuando uno lo ve desde la ladera del cerro que lo domina es una postal de lo que fue: un puñado de casas de adobe con las tejas rojas brillando bajo el sol de la sierra. Los patios con los árboles frutales cargados de fruta que se pudre sin que nadie la coseche, y las cercas de los corrales donde el ganado ya no está porque los animales fueron lo primero que las familias intentaron salvar. Cargándolos en camionetas o arreándolos por las veredas serranas hacia la costa, los mangos se caen de los árboles y se pudren en el suelo atrayendo a las moscas y a los mapaches que han descubierto que donde antes había humanos, ahora hay comida gratis. La naturaleza no distingue entre tragedia y oportunidad. Número 2. Badiraguato cabecera, el municipio donde el INEGI documentó el vaciamiento de un territorio entero. Badiraguato no es un pueblo fantasma en sentido estricto porque su cabecera municipal sigue teniendo habitantes, pero el municipio en su conjunto es un caso de estudio sobre cómo un territorio entero puede vaciarse mientras las autoridades miran hacia otro lado. Según los datos del INEGI, Badiraguato es uno de los 680 municipios de México, considerados como pueblos fantasma por la disminución considerable en el número de habitantes registrada en los últimos 20 años. Un año antes del estallido de la última guerra que tiene bajo fuego a Sinaloa, la Universidad Autónoma del Estado publicó un artículo señalando que más de 9,000 familias eran víctimas de desplazamientos forzados en la entidad. La Sierra de Badiraguato es un paisaje de belleza brutal: cañones profundos cubiertos de vegetación subtropical, arroyos que bajan de las montañas con agua cristalina, cerros que cambian de color según la hora del día, y una biodiversidad que incluye jaguares, venados, guacamayas y cientos de especies que encuentran en la inaccesibilidad de la sierra su última defensa contra la civilización. Pero esa misma belleza esconde una realidad sombría. Decenas de rancherías y comunidades que antes formaban parte del tejido social del municipio, hoy son coordenadas vacías en los mapas del INEGI, puntos donde alguna vez hubo población y donde hoy solo hay vegetación, ruinas y silencio. Las comunidades de la Sierra de Badiraguato tenían una economía que combinaba la agricultura de autoconsumo con la ganadería de pequeña escala. Y, hay que decirlo, porque es parte de la realidad, con el cultivo de amapola y marihuana, que durante décadas fue la principal fuente de ingresos de las familias serranas, no por elección moral, sino por necesidad económica. En una zona sin carreteras,
sin mercados, sin acceso a crédito y sin programas de apoyo al campo. La única cosecha que un intermediario venía a comprar directamente a la puerta de tu casa era la que no podías declarar. Cuando los grupos armados que controlan el negocio entraron en guerra entre sí, las comunidades civiles quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Las que pudieron, se fueron. Las que no pudieron se quedaron a merced de quien quiera que controlara el territorio en ese momento. Y las que se quedaron aprendieron que en la Sierra de Sinaloa la neutralidad no existe, que si no estás con uno, estás con el otro, y que la única posición realmente segura es la de quien ya no está. Las rancherías abandonadas de Badiraguato tienen una belleza siniestra. Casas de piedra y adobe construidas en las laderas de los cañones, con vistas panorámicas que cualquier desarrollador inmobiliario de Mazatlán pagaría millones por tener, pero que aquí no valen nada, porque el precio de vivir con esa vista incluye el riesgo constante de que alguien toque tu puerta a las 3 de la mañana con un rifle en la mano. Los huertos de mangos y aguacates que las familias cuidaron durante generaciones siguen produciendo fruta que los pájaros y los animales salvajes aprovechan. Los arroyos siguen bajando con agua limpia. El paisaje sigue siendo espectacular, pero no hay nadie para verlo. Número 1. El cinturón de pueblos fantasma de la Sierra Madre Occidental sinaloense, el mapa de un desastre humanitario que nadie quiere ver. No es un solo pueblo, es un fenómeno que abarca la totalidad de la zona serrana de Sinaloa, desde Choix en el norte hasta Concordia en el sur, pasando por Badiraguato, Cozalá, San Ignacio, Culiacán, Mazatlán, Mocorito y El Fuerte. En 7 de los 18 municipios de Sinaloa se han detectado poblados abandonados, total o mayoritariamente. La Sierra Madre Occidental sinaloense, una cordillera que se extiende de norte a sur como la columna vertebral del estado, está salpicada de comunidades fantasma que desde el aire parecen cicatrices en el paisaje verde de la sierra. Claros entre la vegetación donde los techos hundidos de las casas de adobe asoman como dientes rotos en una boca que ya no habla. La Universidad Autónoma de Sinaloa ha documentado que el desplazamiento forzado interno en el estado afecta a miles de familias que han tenido que abandonar sus comunidades de origen por la violencia. Los organismos internacionales de derechos humanos han clasificado la situación como una crisis humanitaria, que las autoridades mexicanas no han atendido adecuadamente. Las familias desplazadas llegan a las ciudades costeras, a Mazatlán, a Culiacán, a Los Mochis, sin recursos, sin empleo, sin vivienda, y se instalan en las periferias urbanas donde intentan reconstruir una vida que la violencia les arrebató. Los niños cambian la escuela multigrado de la sierra, donde un solo maestro les enseñaba todo, por las escuelas saturadas de la ciudad donde son 35 alumnos por salón, y donde nadie sabe que vienen huyendo. Las mujeres que cocinaban con leña aprenden a usar una estufa de gas en un cuarto rentado, que comparten con otra familia desplazada. Los hombres que trabajaban la tierra y cuidaban el ganado buscan empleo como albañiles, como cargadores en los mercados, como lo que sea que les dé para comer, mientras la sierra donde nacieron se hunde un poco más cada día en la vegetación y el olvido. Mientras tanto, en la sierra, los pueblos se van desintegrando. Las casas de adobe, construidas para durar décadas con mantenimiento mínimo, colapsan en 5 o 10 años sin que nadie les reponga una teja, les refuerce un muro o les desatasque un desagüe. Las iglesias, algunas con siglos de antigüedad, pierden los techos primero, después las puertas y las ventanas, y al final los muros se van desmoronando hasta quedar reducidos a montículos de adobe deshecho que la vegetación cubre con la misma indiferencia con que cubre una piedra o un tronco caído. Las escuelas, construidas con el Programa Federal de Infraestructura Educativa, son las que mejor resisten porque son de bloc y concreto, pero sin alumnos ni maestros. Son solo cascarones vacíos donde las lagartijas toman el sol sobre los pupitres y las telarañas cubren los pizarrones. Lo que hace irreal a este fenómeno no es la cantidad de pueblos abandonados que ya de por sí es abrumadora, sino la indiferencia con que el resto del país lo ignora. Sinaloa sigue siendo noticia por los operativos militares, las detenciones de capos y los enfrentamientos armados, pero los cientos de familias que perdieron todo, sus casas, sus tierras, sus animales, sus recuerdos, apenas merecen una mención al margen de las notas principales. Los pueblos fantasma de la sierra sinaloense son el costo humano de una guerra que lleva décadas y que nadie sabe cómo terminar, el daño colateral que las estadísticas no registran y que los discursos políticos no mencionan. Sinaloa es un estado partido en dos.
Abajo, en la costa, están las playas, los restaurantes de mariscos, los hoteles con vista al mar y la vida que sigue como si nada pasara. Los turistas llegan al aeropuerto de Mazatlán, se suben a un taxi con aire acondicionado y en 20 minutos están en un hotel de la zona dorada pidiendo unos camarones al coco con una cerveza fría. Arriba, en la sierra, a 3 o 4 horas de distancia, pero a un mundo entero de diferencia, están los pueblos vacíos, las iglesias sin feligreses, las escuelas sin niños y el silencio de 72 comunidades que un día tuvieron nombre y que hoy son solo coordenadas en un mapa que nadie consulta. La distancia entre el camarón al coco y la olla abandonada en el fogón de Huichiopa no se mide en kilómetros, sino en indiferencia. Son dos Sinaloas que coexisten sin tocarse, que comparten un nombre pero no una realidad, y que están conectadas por carreteras que la gente de la costa no recorre porque no llevan a ningún lugar donde quieran estar. Estos 10 lugares son apenas la muestra visible de un desastre humanitario que ocurre a cámara lenta, sin explosiones ni terremotos, solo con el ruido sordo de las puertas que se cierran y los pasos que se alejan por los caminos de tierra de la sierra, cada vez más lejos, cada vez más rápido, hasta que el último habitante cruza la última loma y el pueblo se queda solo, con las ollas en el fogón, la ropa en el tendedero, los dibujos de los niños en la pared del aula y la mesa puesta para una cena que nunca se sirvió. Porque en la sierra de Sinaloa, los pueblos no mueren de viejos, los matan, y después, la sierra los entierra con la misma vegetación que alguna vez les dio sombra. Soy el viejo mexicano. Y si esta historia te sirvió, ya sabes qué hacer.